Bien, hoy día se publicaba en la prensa nacional muy temprano un estudio bien interesante, que decía que el 35% de los chilenos se declara satisfecho o muy satisfecho con el país, según una encuesta de Chilescopio. La investigación nacional pionera sobre tendencias a nivel interno. Lo cierto es que el dato es preocupante, dado que representa una caída de 25 puntos respecto del mismo estudio que se realizó hace 2 años atrás, cuando ante la misma pregunta el porcentaje de satisfacción con la situación interna del país alcanzaba el 60%. El año 2014 cayó a 42 y ahora cayó a 35. Vamos a conversar de este indicador y de otros que también tenía el mismo estudio. Estamos junto a Andrés Mendoza, director de investigación y tendencias en visión humana. Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y también Carlos Libasic, él es doctor en sociología de la Universidad San Sebastián. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos cada vez más insatisfechos progresivamente, y esto tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la conducción política, tiene que ver con el modelo económico, tiene que ver con la situación familiar, con el estilo de vida. ¿Cómo uno puede ordenar las variables para entender esta sensación? Andrés. Hola, buenas tardes. Bueno, para comenzar, Chilescopio es un estudio que intenta entender cuál es la realidad, digamos, actual de los chilenos, tanto de los temas que son de estilo de vida y también por ahí el rol de los consumidores, los chilenos. Y bueno, entre los temas que abordamos está el tema de la satisfacción. Y lo abordamos desde 2 miradas. Una, las satisfacciones que son personales, digamos, y que hablan de nuestro bienestar. Y también por ahí cuál es la satisfacción que tenemos con el país. Y claramente los resultados de este año vemos que hay una baja importante respecto a lo que se veía el año 2013. Hay una baja el 2014 y alcanza el 35% el 2015. Como bien decía, nosotros nos explicamos que este resultado principalmente tiene que ver con el contexto en el cual se está viendo la gobernabilidad que está teniendo el país, digamos. Creemos que este indicador habla precisamente de eso, de cómo la gente está percibiendo que se están llevando por ahí las riendas. O sea, tiene que ver con una variable política necesariamente. Sí. Político-institucional, como queramos llamarlo. Sí, y lo entendemos así porque al ver cuáles son las satisfacciones más personales, vemos que ahí los resultados son cercanos al 58%. O sea, digamos que 5 de cada 10 chilenos se sienten satisfechos con temas que hablan de ellos, pero la crítica al país, que es 3 de cada 10 personas dice que están insatisfechos con el país. Nosotros creemos que habla un poco de la gobernabilidad y temas más del carácter político. Ahora, hay un tema y una diferenciación ahí respecto a los tramos etarios donde se hace la evaluación. En los más jóvenes hay una visión más crítica y en los residentes en regiones, ¿o no? ¿Eso por qué podría ser? A ver, ahí no sé quién le... Carlos. A ver, Carlos. A ver, los más jóvenes siempre se entiende y se asume con que son personas más disconformes, porque ese es el proceso de cambio, cuando yo estoy construyendo mi espacio, mi relación hacia lo que es el futuro. O sea, por un tema natural, uno cuando es joven, es más rebelde, es más crítico. Hay una consigna de mayo de 68 que decía no confíe en nadie menor de 30, o sea, como diciendo que después de los 30 somos todos conformistas. Un presidente de la República que decía que ser joven y ser revolucionario no era problema, pero ser revolucionario a los 40 en una sociedad burguesa, eso era complicado. O sea, como diciendo, cuando estamos jóvenes todos vamos a reclamar, y porque como estamos en este proceso de acomodo, de irnos formando, ocurre eso. Ahora, la descentralización que es tan anhelada en el discurso, cuando tú estás en regiones, la gente la padece. O sea, siempre dicen los santiaguinos, lo que pasa es que allá, entonces, es inevitable que esta percepción nunca sea favorable en esos dos escenarios. Lo interesante es cuando tú quieres medir esta tendencia y vas aplicando esa misma muestra a los mismos grupos que entrevistaste, porque ahí también te vas dando cuenta de los cambios que ellos tienen. ¿Cómo se va modificando? Perdón, claro. En relación a los jóvenes también tiene algún tipo de sentido si es que hemos visto que los jóvenes han estado directamente involucrados en ciertas reivindicaciones sociales, los movimientos, los toca más directamente, ¿o no? Sin duda, y hay un caso que es importante porque tú de repente puedes decir, tenemos el efecto de el año 2011 o el año 2006, los pingüinos, pero en el primer gobierno de ¿Bachelet?
No, en el primer gobierno estoy hablando antes de los radicales, la memoria me está jugando mal. Arturo Alessandri. ¿Ah? Arturo Alessandri. No, después de que este personaje. Este es como la PAA. Que había sido uniformado. Carlos Ibáñez del Campo, que tuvo un gobierno bueno el primero, el segundo fue un dictador. Pero si tú te das cuenta, en el primero los que le pusieron todas las consignas fueron los estudiantes. Y cuando tú revisas todos los temas de historia, te dicen Carlos Ibáñez del Campo y las Fuerzas Armadas quedaron dolidas a partir de las primeras manifestaciones de los estudiantes. O sea, históricamente los estudiantes en Chile y en cualquier parte del mundo son los que marcan la agenda, los jóvenes en general, porque son los que buscan los cambios. Los que presionan ahí esas transformaciones sociales. Acá es que en Chile también hemos visto movimientos regionalistas, cuidado con eso. Bueno, Calama, tuvimos lo de Calama, pero lo tuvimos en Punta Arenas, lo tuvimos en Aysén. Entonces, lo que decía inicialmente acá mi contertulio era, Andrés, oye, aquí hay una molestia con respecto a la clase política, sin duda, que se manifiesta en hechos sociales. Yo quería preguntarle a ustedes que conocen de sociología y de cómo funciona la sociedad, algo que viene dando vuelta hace mucho rato. Terminamos un proceso oscuro como era la dictadura, recuperamos la democracia, administramos un modelo desde el punto de vista económico exitoso, exitista, no sé cómo lo quieran llamar, donde sí los dormitorios de los chilenos se llenaron de televisores, sí el antejardín vio aparecer una camioneta 4x4 o al menos un auto de 4 puertas, digamos, más casas que antes, donde sí tuvimos acceso a una serie de cosas que antes ni siquiera podíamos soñar o que solamente se encontraban en otras partes del mundo. Es decir, un modelo que nos llenó de satisfacción material y de un sentido de libertad individual, al menos de que con harto trabajo yo podía juntar harta plata y con esa plata podía escalar, ¿no?, a nivel social. Pero algo pasa con este modelo, que hay un vacío que lo va acompañando a lo largo de los gobiernos de la concertación y que yo creo que explota en el área de la educación. ¿Qué le falta al modelo chileno para pasar de esa satisfacción material y de esa suerte como de... no sé, ¿cómo nos llamamos en algún momento los tigres de... Jaguares de los jaguares, esa cosa... Los jaguares. Esa figura felina, y pasar de ese análisis más material a una sensación de plenitud espiritual que tienen otras naciones? Porque tú vas a Brasil, porque tú vas a algunos países de Europa, porque tú viajas por Centroamérica y tú te das cuenta que el tejido social presenta una suerte como de plenitud, aunque en Brasil están creciendo al cero, están en recesión prácticamente, pero juntan 4 mesas, 3 scroll y te das cuenta que logran vivir la vida. Por eso, la pregunta es, ¿qué le falta al modelo chileno para poder generar no solamente plenitud en la cuenta corriente, sino que también en el espíritu? Sí, mira, nosotros hemos tratado de responder esa misma pregunta, ¿en qué estamos? Y claro, hemos pasado de una era donde, podemos satisfacernos propiamente, podemos consumir productos, tener, digamos, ingresos importantes que nos permitan desarrollarnos. Y nosotros creemos que lo que nos falta y en lo que estamos es el tema de la confianza. Directamente ese es cuál es la confianza que nosotros tenemos que depositar, primero en quienes están un poco normando y quienes un poco tienen las riendas del país, y también en el caso puntual de las empresas. O sea, aquí hay un fenómeno donde, usted está un poco para satisfacer nuestro bienestar personal, pero por ahí esperamos también que ayuden, digamos, a un desarrollo un poquito más global, y es donde la gran crisis ha pasado por los grandes temas de desconfianza que hemos estado experimentando, digamos. Pero es un tema, ¿el problema años de la desconfianza es un problema de idiosincrasia del chileno o es un tema reciente? Porque podríamos creer también que este país, alejado del centro del movimiento del mundo, ¿no?, siempre como con un espíritu un poquito de isla, con esta cordillera que nos bloquea. Sí, el Guaso es medio desconfiado. Uno es medio desconfiado. Más desconfiado del que está inserto, ¿no?, en el movimiento cultural, social. Claro, miramos como de reojo, somos así como que... Con poco migrante hasta recién. Desde los mismos datos del estudio, el 28% de las personas declara confiar en las demás personas. Claro, digamos. Entonces hay un problema ahí de origen, ¿o no? Pero mira, yo voy a poner algunos datos y algunas cosas que ustedes han señalado. Mira, el año 2002 salió un estudio de Mori que decía que 7 de 8 chilenos no confiaban en las instituciones. Hasta hace poco salió uno donde dice que 9 de 10 chilenos no creen en las instituciones. Estamos igual. Estamos igual.
sea, si lo quieres se ha poner mantenido como bajo, dato, pero en el yo fondo lo siempre dejaría ha igual. sido el problema. Si tú revisas el informe del PNUD del 2012 sobre el estado de bienestar de los chilenos son felices pero de manera individual, dicen. Creen solo en sus familias pero no en el barrio, por lo cual cuando tú comparabas con Europa o con Brasil, no hay un sistema asociativo de relación, por lo cual yo me puedo encontrar con ustedes en este programa, en el cual uno lo puede pasar muy bien, pero no sabemos si después nos volvemos a encontrar en la calle en los mismos lugares. Porque se cruza con gente que hay una segmentación de la estructura social que no lo permite. Tú tienes Chile dividido, Santiago dividido en barrios o en regiones, y eso sin duda marca una relación. Pero también hay otro factor sumamente importante que también ayuda a entender aún más estas cosas. Ayer lo decía Christian Barker en una columna que publicó donde decía, nadie lee libros ya. Y en el fondo ahí empezaba a explicar que cuando tú ya no lees libros, hay una situación en la cual tú pierdes esta relación con el entorno, pierdes la lógica del saber qué le pasa a otro. Es muy bueno tener una 4x4, sin duda, es muy bueno tener una serie de bienes, sin duda, pero lograr acceder a ellos muchas veces te saca de lo que significa el espacio de relación social. Yo para obtener determinados bienes debo trabajar más, debo esmerarme más, o tengo que privarme de más cosas, porque algunas de esas situaciones sacan a crédito, por lo cual hay espacios sociales pero para terminar la idea, hay espacios de sociedad en un país donde, otro dato, el 0,01% de los chilenos tiene una renta per cápita mensual de 456 mil pesos mensuales, y el 60% de los chilenos no tiene 5.000 pesos diarios para vivir. Entonces, pero para entender tu argumento, tú dices, para entender tu argumento y poder rebatirlo, a ver si te entiendo con claridad, tú dices, este modelo material y de esfuerzo excesivo por conseguir un bienestar familiar, un núcleo en el cual yo plenamente confío y al cual quiero satisfacer, me ha llevado a esforzarme tanto, a ocupar tanto mi tiempo, a sacarme de aquellos espacios donde yo puedo compartir con otros que no son mi familia. Esa es tu idea, en el fondo. Hay un proceso, yo sé que este concepto no existe, de asocialización. Por obtener determinados bienes yo me privo de espacios sociales y de encuentro. Bueno, ahí yo justamente iba a rebatir tu punto, porque hay otras sociedades que también tienen un objetivo de bienestar material importante, y que tú puedes ver que hay muchas cosas dando vuelta en torno a las personas. ¿Para qué vamos a hablar de los países escandinavos, por ejemplo? O incluso en algunas zonas de Estados Unidos donde aparentemente hay asociabilidad, y no me vas a decir que los norteamericanos trabajan poco. Trabajan menos que los chilenos en horas. Son más productivos. Sí. Pero, o sea, el norteamericano llega a las 4 de la tarde a su casa y tiene tiempo para ponerse a armar muebles si quiere, a martillar en el garage, a cortar el pasto con la maquinita, hablar con el vecino, ir al barbecue. Virando hacia eso. Yo creo que estamos virando hacia eso, porque si bien se habla de bienestar personal, creo que hace par de años nosotros veíamos que tenía mucho que ver con el bienestar económico, básicamente. Pero por ahí yo creo que ahora ya estamos optando, digamos, por ahí que el bienestar económico lo puedo dejar un poquito de lado, por ejemplo, por tener más tiempo libre. Por ejemplo, también para poder compartir más con estos núcleos más cercanos, las relaciones de pareja, las relaciones de familia, incluso las amistades. Nosotros hemos visto que en todas las relaciones por ahí suben, digamos, en los resultados. E incluso por primera vez el tiempo libre desplaza al trabajo, siendo los dos como temas considerados muy importantes para los chilenos en general. Entonces yo creo que por ahí estamos virando un poquito a este bienestar económico para también... Eso también tiene que ver con un giro generacional, porque me ha tocado conversar respecto a, por ejemplo, las evaluaciones que se hacen en las empresas y cuáles son los intereses de los trabajadores, y efectivamente la gente más joven ahora privilegia otros aspectos más allá del netamente económico a la hora de definir cuál va a ser su situación laboral, cuáles son sus oportunidades de tener quizás flexibilidad en los horarios, de tener tiempo libre, de irse temprano a la casa el día del cumpleaños del hijo, cosas que en empresas hasta ahora normalmente no se dan. Esos son los denominados hijos de, Andrés lo va a entender cuando es... Tú decías hace un rato la dictadura militar, claro, la dictadura militar nos llevó puertas adentro y la gente buscó el beneficio en otras cosas. Tú preguntabas al principio desde cuándo nos viene esta lógica de no creer en las instituciones. ¿De la dictadura? No, se llama el síndrome de la hacienda, y eso tiene que ver con el periodo de la colonia, que cuando la gente trabajaba
veíamos al dueño que no trabajaba la tierra, pero que en el fondo se llevaba los bienes, tenía la iglesia que recibía el diezmo. Desconfío, claro. Entonces, en el fondo, el síndrome de la hacienda era, yo trabajo solo cuando me ven, porque cuando no estoy, como veo la manera que vive el resto, yo lo amplío o lo replico en mi mismo espacio. Entonces, desde ahí se genera la desconfianza. Hay como una desconfianza y de hecho, estructural. Si tú ves hoy día, nosotros trabajamos un montón de horas y no somos más productivos. Y muchas veces todos los estudios dicen que en el fondo, cuando yo te estoy mirando, ahí tú haces como que trabajas, porque si te vas a las 4 es mal visto. Oye, quería preguntarle... Exacto, porque además hay toda una dinámica que me obliga a quedarme hasta tarde, porque si no el jefe me mira mal, y toda una dinámica que está bien distorsionada bien respecto a lo que es un buen trabajador y un buen trabajo. Yo les quería preguntar por las libertades, porque hoy día en Chile gozamos de harta libertad, y nuevamente tienen que ver con la económica, básicamente. O sea, uno va al supermercado y tiene la libertad de escoger el detergente que quiera, puede comprarse el auto que quiera, evidentemente tiene un abanico ahí de posibilidades en el mercado de distintos servicios, en fin, o sea, hay una aparente libertad, pero cuando uno lo lleva a otras áreas que son mucho más gravitantes en el desarrollo social y en el desarrollo personal, te das cuenta que los chilenos estamos bien presos. Yo siento que la libertad económica y la libertad individual en términos de esfuerzo para poder conseguir cosas y bienestares para ese núcleo que tanta confianza me da, que es mi familia, no ha estado acompañada de una libertad real, de no solamente desconfiar, no solamente desconfiamos de las instituciones, sino que desconfiamos también de las personas. Además, el gobierno, el Estado desconfía de que la persona pueda decidir, por ejemplo, con quién quiere estar, por ejemplo, si quiere o no seguir con un embarazo, por ejemplo, si se quiere o no divorciar. Hemos llegado tarde a las libertades personales reales, o sea, por favor, no el ir a comprarme una camisa, eso es una boludez. O sea, las libertades reales, elegir el plan de vida que yo quiero tener. Y yo creo que de ahí también viene un poquito esta insatisfacción como estructural de los chilenos. No sé si están de acuerdo conmigo. Mira, yo creo que en ese sentido la insatisfacción, yo creo que todavía tiene mucho que ver con la institucionalidad más que con esos temas. Yo creo que estamos en apertura, por ejemplo, yo creo que hace 3, 4 años, por ejemplo, ya estamos atreviéndonos a hablar de distintos tipos de familia, que antes nosotros concebíamos que la familia era un padre, una madre y su hijo, pero ya hace bastante años que se está hablando, por lo menos las personas en sí mismas, de que nosotros podemos convivir de otra forma, podemos armar formas de familia distintas. Entonces yo creo que por ahí esta crítica aún de la insatisfacción todavía tiene que ver más con al tema de la libertad. Tú dices que los chilenos todavía no somos conscientes de cuán más libres podemos ser. No, yo creo que no llega a ese nivel. De hecho, uno de los conceptos, uno de los valores que ha tenido realce también en los últimos años es precisamente la libertad, la tranquilidad, versus otros como el logro de objetivos, como el mismo poder, digamos. Estamos conversando con Andrés Mendoza, director de Investigación y Tendencias en Visión Humana, y Carlos Libassich, doctor en Sociología de la Universidad San Sebastián. Carlos, yo te quería llevar al tema de las redes sociales, porque me parece que es súper interesante si es que hablamos de confianza y desconfianza. ¿A qué han contribuido las redes sociales en ese sentido? ¿Ha aumentado la desconfianza de la gente por la información que circula en las redes sociales, o al revés, la gente siente que tiene mayor información y que quizás ahora puede acceder a cosas que antes no se sabía por los medios tradicionales? ¿Cuál es la percepción que existe? ¿Nos ha hecho más confiados o más desconfiados las redes sociales? A ver, voy a mezclar esto con algo que iba a decir anteriormente. Nosotros teníamos una lógica culposa anteriormente. Y Andrés se va a acordar de esto a lo mejor cuando... En la década de los 90 la Iglesia la Iglesia Católica tenía una valoración sobre el 80%, y hoy día no alcanza a ser el 25%. Claro. Ahí hay una determinante como que se puede entender como cambio referencial. Antiguamente quien tenía ese nivel de incidencia podía marcar la pauta en el sentido valórico, ¿ya? Por lo cual las libertades eran acotadas y elementos como los que planteaste tú, el aborto y otros, no eran permitidos, y eso sin duda nos hacía por lo menos ser puerta más adentro. Andrés podrá tener una opinión parecida y la confirmará a lo mejor, pero las redes sociales, que es lo que planteas tú, abre aún más este mundo en términos de transparencia. Hoy día la información deja de ser acotada y deja de ser editada a partir de medios que tienen o quieren entregar una información determinada. O sea, el efecto de la construcción del molde Castro no fue a través de los medios de comunicación, fue a través de
un Twitter. Pero uno tendría a pensar que las redes sociales, si ponen a tu disposición, primero, mayor cantidad de información, porque tú sabes las cosas más rápido, pero además te da una posibilidad de emitir información mucho más rápido y ser, dentro de lo razonable y dentro de guardando las proporciones, pero un actor dentro de la discusión pública. Uno tendería a pensar de que ese elemento hace que el ciudadano esté más satisfecho. Es decir, hoy día yo puedo pescar un Twitter y poner lo que pienso, escribirle directamente a la presidenta, al presidente, al ministro, en fin, me puedo expresar, puedo además recibir feedback. Pero lo que uno ve en las redes sociales, lejos de la satisfacción, de lo feliz que estoy por poder participar de la discusión pública, es pura acidez, pues es cosa de leer un poco las redes sociales que el insulto la lleva. Claro, pero es que, perdón, es el instrumento, las redes sociales, para manifestar algo. No sé si somos más felices usando las redes sociales. Es que las redes sociales son los instrumentos, siento yo, para manifestar lo que se siente. Algo por las redes sociales, si mi memoria no me engaña. Tío, una vez te mandaron unos mensajes, creo. ¿De qué? Todos los días nos mandan mensajes. No, pero alguna vez tú leías una noticia y te llegó una noticia, te llegó un comentario como extraño. Yo me acuerdo porque lo leí en la prensa, así como que alguien se pasó de rosca en hacerte un comentario como persona y no como periodista. Entonces no recuerdo nada en particular, no, ya, pero bueno, me nos pasa todos los días. Yo me consideraba de buena memoria. Lo que pasa es que uno no lo publica, pero en general uno le llegan troleos periodísticos y también bien personales, pero, a veces bien desagradables. Esa apertura de hoy nos da espacio a que yo de repente me crea con la libertad de manifestarle a cualquiera de ustedes tres acá lo que me parece. Porque como hoy día el mundo está hiperconectado, yo puedo estar hablando acá y decir al mismo tiempo todo lo que está diciendo Andrés no es verdad, claro, no le crean, yo lo estoy viendo acá, y en el fondo hay dos verdades, la que se escucha a través de la emisora y la que puedo estar informando yo. Entonces, hoy día esta hiperconectividad no quiere decir que nos hace más felices. Ese era el punto, porque, ahí va yo. Y aquí quiero ponerlo con un ejemplo importante. Esto perdonen que me salga el tema, pero es para explicarlo. ¿Por qué el Quijote es el Quijote? Porque vive fuera de su realidad. Porque él no asume su tiempo. Desde esa perspectiva, el Quijote se crea un mundo aparte desde esa perspectiva. Las redes sociales es lo mismo. Crean un mundo aparte, pero desde la certeza. ¿Pero qué crean? ¿Una falsa igualdad? ¿Una falsa democracia? Donde yo eventualmente me puedo dirigir de tú a tú con el presidente o con la presidenta cuando eso no es verdad, porque si me paro en la Puerta de la Moneda, la verdad es que la presidenta no me va a mirar. Me da una sensación de igualdad que no es real. Te da una certeza, que es lo que más nos duele. Porque cuando se apaga el computador, todo vuelve a ser como siempre ha sido. Dime quién apaga el computador hoy día, te podría decir eso. Bueno, es verdad. ¿Quién apaga el computador? Y ahí puede explicarlo mejor Andrés, porque si te das cuenta, la gente cuando es menos feliz quiere más la familia. Aprecia más los amigos, se acerca más. Decae, digamos. Claro, decae la relación familiar. Y se acerca más a esos grupos, porque en el fondo, de una u otra manera, sociológicamente necesitamos lo que se llaman los puntos de referencia, los puntos de encuentro. Tú necesitas el afecto, por eso establece un vínculo. Desde esa perspectiva, sin duda, eso es algo no permeable. Andrés, ¿tú compartes esa visión? Yo lo que comparto es que las redes sociales se están transformando, digamos, en una herramienta para las personas. Claro. Y que en general a uno cada vez va a poder optar más por ahí o las va a poder conducir de mejor manera, digamos, que las redes sociales por ahí todavía se están construyendo, digamos. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que están teniendo las empresas, las marcas con las personas a través de las redes sociales? Hemos visto casos exitosos de algunas empresas, algunas compañías que han logrado manipular bien estas redes sociales, digamos, para poder generar un canal de contacto con las personas, digamos, mientras que otras todavía están, digamos, un poco en veremos de cómo podemos utilizarlas, digamos. Es un tema que está en desarrollo todavía. Yo creo totalmente, tiene para rato. Y funciona totalmente como una herramienta funcional para las personas en general. Bien, pues muchísimas gracias, súper interesante la conversación. Andrés Mendoza, director de Investigación y Tendencias en Visión Humana, y Carlos Livasic, doctor en Sociología de la Universidad San Sebastián. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en esta prueba. Gracias por la invitación.